No pleno deste xoves, a Corporación Boirense daba luz verde a unha modificación de crédito por valor de 1,5 millón de euros para financiar parte do proxecto de remodelación da Casa da Cultura, orzamentado en 4 millóns. Os populares denuncian que esta obra supora un endebedamento para todos os boirenses, que terán que asumir mediante subas impositivas os fondos que o Executivo non é quen de conseguir para o seu financiamento. A este respecto, refírense á subvención concedida en 2023 con cargo aos fondos Next Generation, que xa dan por perdida ante a imposibilidade de cumprir cos plazos. Si en el año 2023 tuvieran hechos los deberes, no se encontrarían con un problema que les surge con la liquidación del ejercicio 2023. Cuando se presenta la liquidación del ejercicio 2023, se encuentran que el ahorro neto del concello es negativo. Ejemplo claro de lo que veníamos denunciando de la situación complicada económicamente del concello. Esta situación, y al tener el ahorro neto negativo, es una magnitud que impide a cualquier administración solicitar una operación de crédito. ¿Qué sucede en ese momento? Se encuentran que en el año 2024 no pueden hacer nada con este tema. Y tienen que esperar a la liquidación de ese ejercicio 2024, que sale ahora en marzo de 2025, para ver si esa magnitud ya es positiva. Evidentemente, la magnitud es positiva y se meten a hacer la obra. ¿Cuál es el problema que se encuentran? No dan los plazos. No dan los plazos. Ellos dicen que han pedido una prórroga, no es la primera, ya han pedido otras y no les han contestado. Nosotros sospechamos que sí le han contestado, pero como la transparencia habitual de este equipo de gobierno, dicen que no les han contestado. Critican os populares o afán do Goberno municipal de asumir un proxecto innecesario como da Cachada, que calculan podería chegar aos 6 millóns de euros, en lugar de investir en servizos tan necesarios e demandados como unha residencia da terceira idade. Los boirenses vamos a pagar el capricho socialista de la rehabilitación de la Casa de la Cultura por 6 millones de euros, lo vamos a pagar entre todos los boirenses, por una mala gestión y por ser unos auténticos irresponsables. Pero a todo esto, lo que sí han pedido y que vienen demandando los vecinos de Boiro es una residencia de la tercera edad. El señor Martiño, como buen socialista, se reúne o monta comités para estudiar el tema de las residencias. Se reúne con asociaciones, monta comités, etcétera, etcétera, pero la realidad, gestión, cero. Y me pregunto yo, ¿por qué esos 6 millones que va a invertir en una obra que nadie le ha pedido, por qué no los invierte directamente en la residencia de terceira edad? Ademais da incapacidade de xestión, o voceiro do PP denuncia a falla de transparencia do alcalde, que di se negou a dar explicación sobre a retirada dun punto da orde do día referido á adxudicación dun préstamo anterior de 2,7 millóns de euros. Que sí es cierto